Revisemos dos de las principales infecciones vertebrales, en particular las infecciones piógenas y las infecciones tuberculosas de la columna. La espondilitis tuberculosa, también llamada enfermedad de Pott, se refiere a la infección tuberculosa de la columna vertebral. Es una infección poco común que aparece en menos de 1% de los pacientes con tuberculosis y solo 10% de estos pacientes van a tener hallazgos pulmonares en relación con tuberculosis. En general, tiene un inicio lento y progresivo y puede presentarse con cuadros dolorosos, fiebre, con características de infección por tuberculosis, y dependiendo del daño que causa en la columna, por ejemplo, si se comprime la médula, puede generar signos neurológicos que pueden ir desde dolor radicular hasta paresias, plejías y estas principalmente en los miembros inferiores. Esto es porque principalmente se afecta la columna torácica sobre la lumbar, entonces las compresiones medulares pues son frecuentes. Los pacientes son relativamente jóvenes. El método de estudio más útil ante la sospecha de infección tuberculosa es la resonancia magnética, después la tomografía y finalmente las radiografías. En cuanto a hallazgos por imagen, el truco principal es diferenciar este tipo de infecciones con las infecciones piógenas. La infección tuberculosa generalmente comienza en el hueso subcondral del cuerpo vertebral, principalmente en esta porción que está por abajo del ligamento longitudinal anterior. Aquí el proceso infeccioso puede dejar al disco intacto o destruirlo levemente, ya que el bacilo no cuenta con enzimas líticas que logren deshacer el disco. Aquí vean estas resonancias magnéticas, cómo relativamente podemos seguir viendo discos dentro de estos segmentos que tienen infección, como este disco de aquí. La infección de estos cuerpos vertebrales puede progresar hacia los elementos posteriores de la columna, como estamos viendo aquí, y correspondería a esta colección que estamos viendo aquí. El cuerpo vertebral va a sufrir una destrucción osteomielítica grave y generalmente va a destruir al cuerpo vertebral colapsándolo, como estamos viendo aquí. Generalmente la tuberculosis sobre todo afecta al borde anterior de las vértebras, recuerden eso. Cuando colapsan estas vértebras, forman una hipergifosis que forma algo que llamamos jiba. En esta resonancia magnética en secuencia T1, esto es una formación de líquido. Sabemos que es líquido porque tiene la misma intensidad de señal que el líquido cefalorraquídeo aquí dentro del canal. La pared aquí de esta colección o de este absceso está realzando con la aplicación de gadolinio. Este, pues como dijimos, es un absceso hacia el espacio prevertebral. Este es otro absceso en el cuerpo vertebral y este es un absceso hacia el espacio interespinoso. Aquí vemos en T2 un gran absceso adyacente al psoas. Este es el psoas derecho, aquí debería estar el izquierdo y aquí vemos toda esta gran colección que es un absceso. La característica es que generalmente produce abscesos. Eso de una forma más frecuente que la infección piógena. Los cuerpos vertebrales afectados por la infección pueden tener cambios en la radiopacidad, ya sea que incremente o disminuya, y cuando incrementa esta radiopacidad se llama esclerosis y corresponde a un proceso de reosificación. También llamamos a este hallazgo vértebra en marfil. Entonces, recuerden, tuberculosis es conocida también como enfermedad de Pott. Es de pacientes jóvenes, generalmente afecta al segmento torácico sobre el lumbar. Esto puede generar una jiba en el paciente o una hipergifosis. Los principales puntos para diferenciarla de la infección piógena es que afecta a múltiples cuerpos vertebrales. Hay destrucción de los cuerpos vertebrales, destrucción muy extensa, sobre todo de la parte anterior, y en la tuberculosis se pueden conservar los discos, pero es muy frecuente encontrar abscesos paravertebrales. A la infección piógena de la columna vertebral la conocemos como espondilitis piógena, discitis, espondilodiscitis u osteomielitis vertebral. Como el nombre lo dice, se refiere a una infección por microorganismos piógenos, principalmente por Staphylococcus aureus, el cual puede afectar a la columna a través de un sistema venoso que ya vamos a revisar denominado plexo de Batson. Eso en los casos de bacteremia con diseminación hematógena, aunque también la infección puede ser por inoculación directa en casos de complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, o por extensión de infecciones en tejidos blandos. Generalmente el dolor tiende a ser más agudo que crónico, acompañado de fiebre y síntomas neurológicos si hay afección de médula o raíces nerviosas.
Generalmente encontramos leucocitosis e incremento de reactantes de fase aguda. La diferencia epidemiológica con la infección por tuberculosis es que afecta principalmente a los segmentos lumbares y los pacientes son relativamente mayores. Otra diferencia es que la infección comienza en el hueso subcondral, en el espacio intersomático, y de ahí procede a infectar el espacio discal, prácticamente provocando licuefacción del disco. Luego puede afectar a los cuerpos vertebrales, pero generalmente solo los cuerpos vertebrales en la región del espacio intersomático, que sería esto, y generalmente solo afecta a 2 cuerpos vertebrales. De la misma forma que en la tuberculosis, en las infecciones piógenas es de mayor utilidad la resonancia magnética, seguido por la tomografía y finalmente la radiografía, sobre todo porque para ver cambios francos en radiografías tiene que pasar mucho tiempo ya de que haya iniciado la infección. Si ya observamos los cambios en radiografía, el daño ya es generalmente muy extenso. En la infección piógena vamos a observar una disminución del espacio discal, ya que el disco es destruido de forma más extensa a diferencia que en la infección tuberculosa. Vean cómo se destruye francamente los platillos terminales, dejando este espacio interdiscal bastante irregular. En resonancia magnética podemos ver en este espacio la presencia de líquido que está relacionado con el exudado purulento de la infección propiamente. La destrucción de los cuerpos es discretamente menor comparada con la infección tuberculosa y ocurre a lo largo del platillo vertebral, a diferencia de la infección tuberculosa que principalmente afectaba la región anterior. De estas infecciones, lo que deben saber principalmente pues son las diferencias de imagen entre ambas. Hay un grupo especial de patologías que afectan a la columna vertebral a nivel de las articulaciones. Esta afección articular las convierte en artritis, pero hay un grupo de enfermedades que tiene una característica en particular. Este grupo de artritis tiene la característica de que serológicamente son negativas a factor reumatoide, por eso las conocemos como artritis seronegativas a factor reumatoide. Además tienen otra característica importante: existe una alta asociación genética con el antígeno leucocitario humano B27, el cual es una molécula de histocompatibilidad mayor tipo 1. 3 a 8% de la población en general tiene este marcador, pero los pacientes con artritis seronegativas tienen el marcador con una prevalencia de 80 a 90% aproximadamente, particularmente los pacientes con esta patología llamada espondilitis anquilosante. Estas artropatías seronegativas afectan sobre todo a hombres menores de 45 años. Existen diversos tipos de artropatías seronegativas que difieren en los órganos que afectan, como veremos. Las principales son la espondilitis anquilosante, la artropatía enteropática, artropatía psoriástica y artritis reactiva, antes conocida como síndrome de Reiter. Todas estas artropatías comparten que clínicamente se presentan con dolor en la espalda baja y en articulaciones sacroiliacas, especialmente en la noche. Entonces decimos que siguen un patrón de afección del esqueleto axial. También existe afección de otras articulaciones que siempre deben ser menor de 4 articulaciones. A eso le llamamos oligoartritis. Las principales articulaciones que llegan a afectar son las manos y los pies. Las entesopatías también son muy comunes en este grupo de enfermedades. Entesis es la región de inserción de un músculo, tendón o ligamento en el hueso. Por lo tanto, entesopatía se refiere al proceso inflamatorio y de reabsorción ósea de la región de inserción con formación reactiva del hueso de neoformación por el mismo proceso inflamatorio. La entesopatía en la columna la podemos observar como este signo de orilla o bordes brillantes, en donde noten cómo aumenta aquí la radiopacidad en estos bordes del cuerpo vertebral, y vean cómo vemos aquí algo de radiopacidad irregular que está en relación a la formación del hueso de neoformación en toda esta región. Esto corresponde a la entesis del anillo fibroso de cada disco. Aquí ya está más evidente esa osificación y se forma aquí un puente óseo ya franco, el cual vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se llama sindesmofito. La espondilitis anquilosante es una artritis seronegativa progresiva en donde hay dolor y rigidez articular crónica que sobre todo afecta a la articulación sacroiliaca primero y después a la columna.
Esta afección del esqueleto axial lleva al paciente a desarrollar rigidez que conocemos como anquilosis. Esta anquilosis modifica la estática de la columna desarrollando esta posición en casos avanzados. Puede haber afección extraósea y articular en las órbitas y la válvula aórtica también. Las manifestaciones de imagen en columna muestran estos puentes óseos en el sitio de inserción de los discos intervertebrales que llamamos sindesmofitos y le dan este aspecto a la columna en caña de bambú. De ahí que exista rigidez, sobre todo del segmento lumbar. También puede llegar a osificarse el ligamento longitudinal anterior. Decíamos que hay afección de las articulaciones sacroiliacas también. Noten aquí cómo no podemos identificar la separación del sacro con ambos huesos ilíacos. Esto corresponde a una fusión o anquilosis de la articulación sacroiliaca, que generalmente es la fase final del proceso inflamatorio de esta articulación. Esta afección sacroiliaca en general caracteriza a las espondilitis seronegativas. Aquí vemos imágenes de sacroileitis previa a la fusión. Vean cómo aumenta aquí en algunas regiones la radiopacidad, a esto se le llama esclerosis. Noten también cómo no podemos definir muy bien los bordes entre sacro e ilion. La tomografía resulta un método más sensible y específico y nos permite aquí identificar erosiones y esclerosis en la articulación sacroiliaca. La esclerosis es todo este aumento de la densidad en parche, que vemos blanco, y las erosiones son la disminución de la densidad, que son todos estos parches grises. También podemos utilizar la resonancia magnética para visualizar el proceso inflamatorio. Entonces, en general hemos dicho que las artropatías seronegativas, como la espondilitis anquilosante, presentan entesopatía de los anillos fibrosos, formación de sindesmofitos que le dan un aspecto a la columna en caña de bambú y sacroileitis. Otras artropatías seronegativas con esos hallazgos que ya mencionamos son la artropatía enteropática y la artropatía psoriática. La artropatía enteropática es la artropatía que está asociada a enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y enfermedad de Whipple, la cual tal vez recuerden de microbiología que es causada por el actinomiceto Trofermia whipplei. La artropatía psoriática es la afección articular que sufren hasta 5% de pacientes con psoriasis. En particular, estos pacientes con artritis psoriática presentan artritis de columna, articulación sacroiliaca y artritis en manos y pies. La artropatía seronegativa que resta revisar es la artropatía reactiva, que adquiere este nombre ya que es una artritis que reactiva a la infección gastrointestinal por algunos microorganismos que causan disentería como Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter o E. coli en su variante enterotóxica, por ejemplo. También es reactiva a enfermedades de transmisión sexual, en donde clamidia es la infección más común. Ureoplasma también es común. No quiere decir que la articulación tenga microorganismos. Aquí la artritis es una respuesta inmune. Por eso, si se hace un aspirado del líquido sinovial, no se encuentran microorganismos y por lo tanto decimos que son artritis estériles. De hecho, la artritis ocurre de 1 a 4 semanas después de que se presentan los cuadros clínicos gastrointestinales o genitourinarios. Tomemos de ejemplo un paciente con clamidia. En el síndrome clásico podemos identificar uretritis, también cervicitis, conjuntivitis y lesiones cutáneas. Tiempo después, este paciente desarrolla artritis, la cual afecta las estructuras que ya mencionamos, columna y articulaciones sacroiliacas. También se afectan articulaciones como pies o manos, particularmente en el sitio de entesis de la fascia plantar, y a las articulaciones metatarsofalángicas. En la columna podemos encontrar estos osteofitos flotantes que son asimétricos a diferencia de los osteofitos de la espondilitis anquilosante en donde formaban todo un anillo. Aquí solo los vemos de un lado más y los llamamos asimétricos o flotantes. También podemos ver este tipo de osteofitos en la artropatía psoriática. Otra característica que comparte con la artropatía psoriática es que la afección de la articulación sacroiliaca puede ser solo de un lado, o sea, unilateral. Además de entesopatías, podemos ver cambios en el periósteo de los cuerpos vertebrales que conocemos como reacción perióstica.
La reacción perióstica tiene este aspecto de radioopacidad irregular sobre el periósteo de los cuerpos vertebrales, principalmente estas dos zonas. Como último tópico sobre columna vertebral, vamos a revisar lo más básico sobre metástasis vertebrales. Las metástasis hacia las vértebras afectan casi 1 de cada 10 pacientes con cáncer. Son casi 25 veces más frecuentes que los tumores primarios de la columna. O sea, las metástasis son tumores, pero decimos que son tumores secundarios. Prácticamente, si vemos por imagen lesiones en la columna que el radiólogo sabe que no son benignas, tenemos que incluir metástasis como diagnóstico diferencial, sobre todo si el paciente tiene más de 40 o 50 años. De todas las metástasis óseas, 80% se localizan en el esqueleto axial debido al patrón de diseminación de los tumores y a que es en el esqueleto axial en donde se preserva todavía médula ósea roja. Generalmente esta diseminación hematógena es producto de las células metastásicas que se diseminan por vía hematógena hacia la columna a través de este plexo venoso que conocemos como plexo venoso de Batson. Este plexo es una red venosa sin válvulas que conecta las venas pélvicas profundas con las venas torácicas e inclusive puede alcanzar a la base del cráneo. Además, se conecta a un sistema epidural por dentro del canal vertebral. Debido a la ausencia de válvulas, la sangre puede fluir hacia ambas direcciones, por lo tanto, tras el drenaje de los órganos a la vena cava, puede haber retorno de la sangre hacia este sistema, principalmente epidural, sin necesidad de que la sangre pase por los pulmones. Los órganos que pueden drenar esta red son órganos pélvicos, principalmente como próstata, vejiga, colon, en tórax puede ser pulmón o mama, y en el retroperitoneo riñón, por ejemplo. Además, habíamos mencionado en la clase de neuroradiología, en la sección de metástasis cerebrales, que esta es una forma en la que pueden existir metástasis en cerebro sin que existan metástasis pulmonares antes. Generalmente, las metástasis vertebrales son asintomáticas a menos de que ya se haya alterado tanto la microarquitectura vertebral como ocurriría en la osteoporosis y que ocurran fracturas por compresión que provoquen dolor. La fractura o expansión de la lesión metastásica puede además provocar compresión de médula o raíces y su sintomatología correspondiente. Algunas generalidades que hay que considerar es que la región de la columna más afectada por actividad metastásica es la columna torácica, seguido de la lumbar, después la cervical y al final el sacro. La mayoría de las veces, la tumoración comienza en la parte posterior de los cuerpos vertebrales y en los pedículos. Esto es muy característico. En cuanto a los métodos de estudio, la resonancia magnética con medio de contraste es el estudio más sensible para la detección de lesiones y además tiene el beneficio de que nos permite valorar el contenido de la columna y las raíces nerviosas. Seguirían los métodos nucleares como PET o gammagrafía. En este caso, PET solo, porque si se acompaña de métodos seccionales como resonancia magnética o TAC, pues tiene un poco más de sensibilidad. En este caso, la gammagrafía tiene de ventaja que es un poco más barata, de ahí seguiría tomografía y finalmente las radiografías. Las radiografías son las menos sensibles ya que requieren de una importante destrucción de hueso o de una importante formación de hueso nuevo para poder verlas. Cuando el cáncer produce sustancias que activan a los osteoclastos, el hueso comienza a reabsorberse sin que se genere nuevo hueso. Esto genera lesiones destructivas que denominamos osteolíticas. Estas lesiones destructivas pueden provocar fracturas patológicas, o sea, tenemos esta lesión que es la que predispone al hueso a fracturarse, por eso son fracturas patológicas. Las lesiones osteolíticas, generalmente en estudios que utilizan rayos X como radiografías y tomografías, son radiolúcidas, o sea, son oscuras. Los cánceres prototipos que presentan estos tipos de metástasis osteolíticas son sobre todo el pulmonar, particularmente el de células no pequeñas y el cáncer mamario. El cáncer renal y tiroideo, además de destruir el hueso, forman una masa de tejidos blandos que afecta a las estructuras circundantes. A este tipo de lesiones las denominamos expansivas. Vean en esta radiografía cómo observamos de forma discreta estas lesiones con disminución de la radiopacidad. Aquí vemos cómo esta vértebra presenta un acuñamiento, o sea, está fracturada. Generalmente en las metástasis, en vez de haber fracturas por acuñamiento, la fractura es global, todo el cuerpo se colapsa.
En la tomografía, las lesiones son hipodensas, como en este caso, que están afectando a los cuerpos aquí, sobre todo en la porción posterior de este cuerpo, por ejemplo, y vemos cómo se afecta hasta la porción posterior de la vértebra en este proceso espinoso. En las radiografías anteroposteriores, uno de los hallazgos que podemos detectar de forma temprana es la desaparición de los pedículos. En este caso decimos que es el signo del búho parpadeante. Vean cómo aquí está desapareciendo el pedículo derecho y aquí vemos que ambos pedículos pues ya desaparecieron. Este tipo de lesiones, si las observan, nos debe hacer sospechar metástasis líticas. Las metástasis osteoblásticas se generan cuando el cáncer libera sustancias que activan a los osteoblastos. Esto ocasiona que se forme hueso nuevo sobre hueso existente en vez de que se reabsorba. Esto provoca la formación de hueso desorganizado nuevo, situación que conocemos como esclerosis. Radiológicamente, las lesiones osteoblásticas tienen un aspecto radiopaco, esclerótico, o sea, blanco. A pesar de que pensaríamos que el hueso es más resistente por toda la nueva osificación, esta neoosificación es desorganizada, por lo cual el hueso se encuentra en riesgo de fractura también. El ejemplo muy típico y muy común que produce lesiones osteoblásticas es el cáncer de próstata. En las radiografías observamos un aumento de la densidad vertebral, como estamos viendo aquí en estos casos, este aumento de la densidad en parche, todos estos focos. Por tomografía observamos a las lesiones hiperdensas, todo esto que vemos con mayor densidad corresponde a focos metastásicos osteoblásticos. Aquí las vemos en sus cortes axiales. Las lesiones mixtas son las que presentan actividad osteoclástica y osteoblástica. Como pueden observar en esta tomografía, visualmente estamos viendo que hay zonas con lisis más hipodensas y zonas con formación de hueso más hiperdensas. Este tipo de patrón metastásico es secundario a cáncer de mama, aunque las lesiones líticas son más frecuentes en cáncer de mama. También vemos este tipo de lesiones en cánceres gastrointestinales o en tumores escamosos como tumores escamosos pulmonares, nasofaringios, etcétera, regiones donde haya epitelio escamoso. Un estudio adecuado por su alta sensibilidad para la detección de metástasis es la gammagrafía con tecnesio 99 y metilendifosfonato. Recuerden que el tecnesio es el que emite la radiación gamma que capta la gamma cámara y en este caso es el MDP o metilendifosfonato, es el que transporta al tecnesio dentro del hueso. El punto en contra que tiene la gammagrafía es que el estudio no diferencia entre otras patologías como infecciones óseas, o sea, osteomielitis, fracturas o artritis, por lo que hay que correlacionar a la gammagrafía generalmente con radiografías. El radiofármaco se va a unir a los focos con alto recambio óseo, señalando zonas con bastante actividad osteoblástica. Ya que hay actividad osteoblástica tanto en metástasis líticas como blásticas, ambas las vamos a ver como focos calientes, o sea, zonas con mayor captación de radiofármaco, como vemos en estas zonas que están aquí señaladas por la flecha. Generalmente, pues las metástasis se presentan como lesiones múltiples y por eso vemos múltiples focos aquí de depósito del radiofármaco. Entonces, recuerden que en gammagrafía, tanto lesiones blásticas como líticas las podemos ver como focos calientes. Este de aquí es el caso de un paciente con cáncer de mama con metástasis en columna, en costillas y en pelvis. Existen también lesiones metastásicas con baja captación del radiofármaco. En general, el esqueleto siempre capta algo de radiofármaco, pero hay lesiones metastásicas que provocan que se capte menos radiofármaco de lo normal. A estas lesiones les llamamos focos fríos o lesiones fotopénicas, y lo que sucede aquí es que estas lesiones son muy destructivas, son tan líticas que ya ni siquiera hay osteoblastos aquí. Lo más común es verlas en el carcinoma renal o tiroideo. Aquí estamos viendo este foco frío o lesión fotopénica que corresponde a este foco metastásico. Ya hay demasiada destrucción aquí. Sucede lo mismo que hay que correlacionar con radiografías, ya que las lesiones isquémicas que ocurren en los huesos que denominamos necrosis avasculares pueden generar este tipo de lesiones fotopénicas o frías. Otro patrón de captación especial en gammagrafía es el denominado superscan.
El radiofármaco aquí se deposita de forma muy difusa y uniforme en señal de actividad metastásica con recambio óseo muy extenso que prácticamente es generalizado en todo el esqueleto. Puede a veces ser difícil diferenciarlo, este es el superscan, puede ser difícil diferenciarlo de una gamografía normal, ya que noten cómo se deposita de forma normal el radiofármaco, sobre todo en el esqueleto axial. Pero ven aquí estas manchas que corresponden a los riñones excretando al radiofármaco. Con la gamma cámara tomamos una imagen como si fuera una fotografía y las estructuras que están más cerca de la gamma cámara son más evidentes. Por ejemplo, aquí en esta imagen anterior, este es el esternón y en esta imagen posterior, esta es la columna y pues los riñones. Vean ahora este super scan. Ya que realmente vemos que hay radiofármaco distribuido de forma uniforme, podríamos pensar que es normal, pero hay que fijarnos en los riñones. Vean cómo aquí no los vemos de esta forma, realmente no podemos visualizarlos tan sencillamente. Esto es porque todo el esqueleto captó ya el radiofármaco y muy poco radiofármaco está siendo excretado de forma renal. Esta gamografía corresponde a un paciente con cáncer prostático, que es el cáncer que genera este patrón de superscan de forma más habitual. El diagnóstico diferencial que tiene este superscan es el hiperparatiroidismo, en donde existe recambio óseo difuso y elevado. La resonancia magnética nos permite la visualización de las lesiones incluso antes que la gamografía y tiene la ventaja de que podemos visualizar si las metástasis provocan compresión a las estructuras nerviosas como médula espinal o raíces nerviosas. Vean en este caso cómo estos focos ya están penetrando dentro del canal e incluso están comprimiendo aquí a la médula espinal. Podemos diferenciar de lesiones osteolíticas y osteoblásticas si observamos la intensidad de señal que tienen en T1 y T2. Recuerden que en T1 decíamos que de forma normal los cuerpos vertebrales siempre deben ser más brillantes que los discos. Vean aquí como en ambos casos, tanto en lesiones osteolíticas como osteoblásticas, las lesiones metastásicas tienen intensidad de señal casi similar a la de los discos, o sea, están muy disminuidas. En T1 con gadolinio, que es el contraste, los focos metastásicos presentan realce, como estamos viendo aquí, que aumenta la señal del cuerpo vertebral e incluso podemos diferenciar como tal al tumor penetrando dentro del canal intravertebral. La diferencia de las lesiones osteolíticas y osteoblásticas está básicamente en T2. Las lesiones blásticas en T2 son hipointensas, mientras que las lesiones líticas en T2 generalmente presentan una intensidad de señal más alta. Aquí es discreto el cambio de intensidad de señal, pero compárenlas con estas vértebras y vean cómo estas vértebras pues ya presentan una intensidad de señal más alta, o sea, son más brillantes o más hiperintensas. Y bueno, con esto llegamos al final del bloque de columna vertebral. En general ya se darán cuenta cómo las clases de neuroradiología y esta sección de columna la tienen que complementar con las asignaturas clínicas de propedéutica, neurología y traumatología. Por el momento creo que no hay nada más que podamos agregar. Espero que se encuentren muy bien, les deseo un excelente principio, resto o fin de semana cuando sea que estén viendo esto y hasta luego.